Los gobernantes del virreinato. El virreinato de la Nueva España en el siglo XVI, con la rendición de México Tenochtitlan en agosto de 1521, terminó la hegemonía de la Triple Alianza sobre Mesoamérica. Durante los 3 siguientes siglos, las tierras estuvieron bajo el dominio de la corona española y el país se llamó la Nueva España. El control político ejercido por los españoles fue progresivo. En los primeros años gobernó el propio Hernán Cortés como capitán general de la Nueva España, y mientras estuvo ausente, el mando fue asumido por algunos funcionarios españoles. En 1528, la corona española traspasó el poder político y jurídico a la primera audiencia, integrada por Nuño Beltrán de Guzmán, quien la presidía, y por 4 oidores. El ejército de esta fue muy desafortunado y los abusos de poder cometidos, así como por la desorganización y corrupción. Mucho mejor fue el desempeño de la segunda audiencia, que, bajo la presidencia de Sebastián Ramírez de Fuenlal, obispo de Santo Domingo, y con la participación de Vasco de Quiroga como oidor, sentó las bases de un gobierno novohispano sólido y equilibrado. A partir de 1535 se creó el Virreinato de la Nueva España, que en lo sucesivo fue gobernado por un virrey como representante personal del rey. Primeras formas de gobierno. Después de la conquista de Tenochtitlan, Cortés se autoproclamó gobernador de lo que nombró Nueva España, cargo que ocupó de 1521 a 1524. En los primeros años de la colonización, la corona española no tenía mucho control sobre los nuevos territorios. Por ello, en 1523 se formó el Consejo de Indias, organismo encargado de redactar todas las leyes relativas a las posesiones de la corona española, aunque con un carácter consultivo que requería la aprobación del rey, y en 1528 se estableció la primera Real Audiencia, cuya misión fue instaurar una política favorable al monarca que contrarrestara el poder de los primeros conquistadores. Ahora les diré algunos gobernadores que hubo en esos tiempos. Antonio de Mendoza fue de 1535 a 1550, Luis de Velasco de 1550 a 1564, Gastón de Peralta de 1566 a 1568, Martín Enríquez de Almanza de 1568 a 1580, Lorenzo Suárez de Mendoza de 1580 a 1583, Pedro Moya de Contreras de 1584 a 1585, Álvaro Manrique de Zúñiga fue de 1585 a 1590, Luis de Velasco de 1590 a 1595 y por último Gaspar de Zúñiga y Acevedo de 1595 a 1603. Él fundó la ciudad de Santa Fe. Ahora les voy a hablar un poco sobre la estructura política. En 1524, Carlos I definió una administración para las Indias, creando instituciones que funcionaran dentro y fuera del territorio español. Los organismos son Rey, que toma todas las decisiones en cuanto al manejo administrativo de la Nueva España; el Real Consejo de Indias, que ejercía su poder solo en los territorios del Nuevo Mundo. Su función principal fue aconsejar al monarca español en la creación de leyes. Casa de Contratación de Sevilla fue la figura que se encargaba únicamente de la regulación del comercio entre España y los territorios bajo dominio español en América. El virrey. El virrey ocupaba en cierta medida la figura del rey español, aunque con poder limitado pero eficaz para la implementación de las políticas económicas, de justicia y gobiernos en el virreinato en el cual era designado. Real Audiencia. Escuchaba las quejas de la población, la aplicación de las leyes y justicia. Los gobernadores. Al igual que al virrey, los gobernadores de las provincias dentro del virreinato eran designados directamente por la monarquía española. Esta figura cambió el nombre hacia la mitad del siglo XVIII por intendente, cuando las provincias dieron paso a la organización de los territorios en intendencias. Ayuntamientos, figura administrativa conformada por habitantes destacados de la comunidad. Se encargaban de resolver los problemas administrativos, económicos y justicia. El tipo de arte que predominó en la Nueva España fue el barroco, conocido por su extravagancia y caracterizado por sus muchos adornos. En el siglo XVII destacan Carlos de Sigüenza y Gonora.
Sor Juana Inés de la Cruz, se le conoce como la 10ª musa, Juan Correa, un pintor, Cristóbal Villalpando, y eso es